¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido a Sin Censura, donde la verdad sale a la luz. Agradecer el debate permanente que se da en cada uno de nuestros programas. Un saludo a la gente del norte que nos vea a través de la señal de GTD, a la gente del sur de Telefónica del Sur y, por supuesto, en el Gran Santiago, también por la señal GTD. Hoy nos acompaña un abogado de profesión, exdiputado de la República, fundador del Partido Republicano. Bienvenido a Sin Censura, José Antonio Kast. Muy agradecido por esta oportunidad. Hemos estado en otras ocasiones, Agustín, y Así siempre es un gusto y un agrado poder conversar contigo y en general en los programas que me ha tocado participar. José Antonio, te quiero colocar en un escenario de ciencia ficción que se diera la posibilidad que tú tuvieras una entrevista de 10, 15 minutos tomándote un café con Sebastián Piñera hoy. ¿Qué serían las tres cosas más importantes que le podrías decir en 10, 15 minutos a Sebastián Piñera? Que deje de lado esta reforma que está haciendo a Carabineros de Chile, que se concentre en las cosas importantes, que combata el terrorismo y que se preocupe por el tema del empleo, que claramente hoy día es una nueva pandemia para nuestra nación. Y una serie de otras cosas que le podría llevar detalladas para que él pudiera estudiar y analizar, como por ejemplo achicar el Estado, sacar a todos los parientes de los políticos de cargos de gobierno, de optimizar el gasto público. Bueno, todo eso se lo podría dejar detallado para que él, como sé que es una persona estudiosa, pudiera analizarlo y tomar distintas acciones para mejorar todo lo que es la prestación de servicios del mundo público a las personas. Hablemos un poco del nepotismo. ¿Cuánto nepotismo hay en la administración pública? Mucho, y esto no es algo que ocurra solo en este gobierno. De hecho, en el gobierno anterior se daba a la inversa, eran los parientes de los políticos de izquierda que estaban instalados en cargos de confianza. Algunos de ellos han permanecido porque una vez que ya ingresaron, se fueron apernando, como se dice en buen chileno. Y con este gobierno aumentaron porque llegaron los parientes de los políticos del sector. No tengo una cifra, pero creo que sería muy fácil decir, mire, nosotros tenemos, no sé, 200 parlamentarios, tenemos unos 4.000 concejales, tenemos unos 300 alcaldes, tenemos 50 y tantos gobernadores, 16 intendentes, varios cientos de cores. Y si tomamos todo ese número, que es un ejercicio que no sería malo hacer, que lo voy a hacer, y lo multiplicamos al menos por dos, perdón, vamos a tener el número de parientes como en la cuenta del carnicero. Es decir, si tenemos 10.000 cargos de elección popular, deben haber mínimo unos 10.000 parientes o unos 20.000 parientes, y creo que esa sería más o menos la cifra. En distintos cargos. No digo que los 20.000 estén en cargos de confianza, sino que han entrado a la administración pública fruto de algún pituto y después se quedaron ahí. Pero fácilmente deben haber 10.000 parientes en todo el aparato público. Fácil. Te toco el punto porque tú has dicho que hay que combatir el nepotismo, pero ¿cómo lo eliminas? ¿Cómo eliminas algo que ha sido una temática rutinaria en los últimos gobiernos? ¿Qué harías? Partiendo por el ejemplo, jamás habría propuesto que mi hermano fuera embajador en Argentina, y eso es una muy mala señal. Jamás pondría a mi mejor amigo en una embajada, cosas que hoy día son hechos de la causa. Y no le permitiría a ningún ministro tener un pariente en el gobierno, cosa que hoy día se da. No le permitiría a ningún senador de mi sector, a ningún diputado de mi sector, a ningún alcalde de mi sector, a ningún gobernador de mi sector que contratara a ningún pariente por afinidad o por consanguinidad en algún cargo de confianza. Por eso hay que partir. Si uno tiene que partir por lo más básico y después empezar a mostrar quiénes han estado o están y que son parientes de políticos electos popularmente en el gobierno. Y esto incluye concejales, alcaldes, core, diputados, senadores y a futuro gobernadores y eventualmente, si llegara a ganar el apruebo, los constituyentes. De cara al apruebo, en ese escenario, ¿cómo tú visualizas Chile? Con un grado de incertidumbre muy alto, con una baja inversión y
con un gobierno que ya no va a tener nada más que hacer. ¿Por qué un escenario tan oscuro? Bueno, porque vámonos al tema de la incertidumbre y analicemos qué gran inversionista va a venir a Chile a poner capital, siendo que todo lo que puede ser la propiedad privada, que está hoy día consagrada en la Constitución, va a quedar en duda. O sea, yo te planteo la situación a ti. Tú tienes $1.000.000 para hacer un canal de televisión, una radio y comprar todos los aparatos que requieran, y la Constitución futura no va a tener la garantía del derecho de expresión consagrado como está hoy día. Tú dices, bueno, ¿y qué pasa si me llegan a expropiar mi medio de comunicación? Porque dicen que es de utilidad pública y ahora el Estado va a gobernar todos los medios de comunicación. Lo más probable es que tú vas a decir, miren, en realidad yo prefiero esperar los 2 años hasta ver cuál es la Constitución que nos va a regir. Y eso va a pasar con el agua, porque claramente hay todo un debate de la nacionalización del agua, y si tú le quitas el agua a la tierra, bueno, no van a haber grandes inversiones agrícolas. Va a pasar con la inversión inmobiliaria, porque nadie va a querer comprar más vivienda o segunda vivienda. La primera vivienda se va a seguir construyendo, pero segunda vivienda, lo más probable es que tú digas yo prefiero tener mis recursos bien guardados, porque no va a haber claridad en el tema de la propiedad, tampoco va a haber claridad respecto de el tema del arriendo. Podemos volver a lo antiguo, que nadie puede echar a nadie si no paga la renta. Bueno, la incertidumbre es lo que termina matando a los países. Y un gobierno que dejó de gobernar básicamente el 15 de noviembre, porque ahí se acabó el plan de gobierno presentado en la elección por Sebastián Piñera, y que ahora va a llegar a la cúlmine, donde él entrega la Carta Fundamental, Sebastián Piñera. Por lo tanto, no le queda mucho que hacer. Si hoy día ya está casi con el programa de Alejandro Guillet, no con su propio programa. Y el tema del orden público claramente es algo que va a seguir cuestionado, porque es un gobierno que además ya no va a tener la misma legitimidad, porque la izquierda lo va a cuestionar, va a decir, bueno, usted ganó la última elección, pero perdió este plebiscito. Por lo tanto, la gente ahora quiere algo distinto. Entonces, veo un panorama poco auspicioso. No digo que va a ser el fin del mundo, porque vamos a seguir trabajando todos, ¿no es cierto? Si es que ganara el apruebo, el Partido Republicano también va a presentar representantes a la Asamblea Constituyente, vamos a levantar la voz, vamos a ir a todas las próximas elecciones durante el año 2021, que son varias, y después trabajaremos firmemente para que no se apruebe esa Constitución, que hoy día lo que nos dicen es que quiere partir de una hoja en blanco. Y eso es muy riesgoso, porque esa hoja en blanco va a ser manejada finalmente por 1/3 de la Asamblea, que tiene poder de veto a todo lo que no le guste. Para la gente que quiere votar rechazo, ¿comisión mixta o convención constituyente? Bueno, yo lo que he señalado reiteradamente es que todo lo que venga, si es que gana el apruebo, da lo mismo. Por lo tanto, si gana el apruebo, es igual de mala la convención mixta que la convención constituyente. Yo voto constituyente, pero no pierdo ninguna energía debatiendo. Si la gente quiere votar mixta, le digo vote mixta, y si alguien quiere votar nulo, vote nulo. ¿Pero por qué votas constituyente? ¿Cuál es la razón de votar constituyente? Bueno, porque los mismos parlamentarios que firmaron el 15 de noviembre por el sector de la derecha son los que llaman a la mixta. Por lo tanto, si que los mismos que ya nos entregaron una vez quedan en esta mixta, ¿irán a defender algo? Si no han defendido en nada la mayoría de ellos en estos meses que han pasado desde noviembre hasta octubre, nada. Muchos de ellos han caído en el populismo. O sea, para mí que a la mixta llegue, por ejemplo, Jimena Osandón, el senador Osandón, no sé, y tantos otros que están por la Asamblea Constituyente, es muy negativo, porque no puedo decir que ellos van a defender ciertos principios y valores en los cuales yo creo. No son capaces ni de levantar la voz en contra de la violencia. Entonces, darle espacio a los mismos que están hoy día, y miramos al frente y vemos que aquellos que no van a poder ir a la reelección, ¿alguien cree que no van a ir a la convención mixta? O sea, Girardi, Navarro y otros tantos dejan de ser parlamentarios ahora porque, a pesar de lo que ellos querían, se votó la restricción de la reelección permanente, que es de lo que ellos han usufructuado toda su vida política. Por lo tanto, si se hace la mixta,
y ellos ven que su periodo se termina en diciembre, bueno, van a ser los primeros en la fila para ser constituyentes, y así como han hecho mucho daño, a mi juicio, desde el punto de vista legislativo en el actual Congreso, imagínense lo que hace un Girardi, un Navarro, Pero, dentro de ok, esa pero comisión la mixta. posibilidad de participar en una constituyente de los ciudadanos, las barreras que tienen para entrar ahí, no es la misma factibilidad que participe un ex parlamentario en una constituyente. Los recursos que necesita, las trabas que tiene para participar un ciudadano en la constituyente son los mismos. No hay paridad en la cancha, No, por decirlo de esa forma. no, claro, o sea, claramente no la hay, pues a los partidos políticos en general no les interesa la variedad en la cancha, les interesa seguir manejando el poder. Sí, el que crea que aquí iba a ser una asamblea de ciudadanos de a pie, bueno, está profundamente equivocado si los partidos políticos no van a entregar el poder así como así. Y todo lo que hagan ahora son adornos para decir, no, si nosotros creemos en la participación ciudadana, si los que van a ir de candidatos y van a ser electos diputados con un menor sueldo, porque son diputados finalmente, son los mismos de siempre. Aquí no van a entrar los ciudadanos de a pie, los expertos en materia medioambiental, los expertos en materia constitucional, los expertos en salud, en relaciones exteriores, en educación, no van a entrar. Van a entrar los políticos de siempre. Y en la mixta van a haber más políticos de siempre, porque en los electos van a levantar a los Escalona, a los Eizaguirre, y en los no electos, popularmente, sino por el Congreso, van a llevar a los Girardi, a los Navarro. Entonces va a ser un Congreso 2.0. Pero tú votarías por la constituyente y me dices que sería como el escenario menos malo, pero tú mismo reconoces que la posibilidad de que participen ciudadanos ahí es rebaja por todas las restricciones que te Pero decía es más alta anteriormente. que en la mixta. En la mixta, la participación de los ciudadanos se Sí, reduce a es la mitad. verdad, es cierto, pero la idea de una constituyente es que abra un espacio a que la redacción de la Constitución sea más allá del mundo actualmente la clase política o ex parlamentarios, ex dirigentes de partidos políticos que sean ciudadanos. Entonces, ¿cómo eso realmente se va a destrabar para construir Bueno, una pero nueva eso no me lo Constitución? digas a mí. Eso díselo a los parlamentarios que aprobaron esto. Yo estuve por el rechazo a este acuerdo por la paz y la nueva constitución desde el 15 de noviembre. Siempre dije que esto era un engaño colectivo, donde las demandas ciudadanas que se levantaron en pensiones, en salud, en educación, en pago a la infraestructura, fueron dadas vueltas y se instaló como el gran escollo para todo la Constitución, y no es así. Si tú quieres mejorar el tema medioambiental, cambia los tribunales medioambientales, cambia la ley medioambiental. Si quieres mejorar el tema laboral, bueno, cambia el decreto 3500, o perdón, el tema de la previsión. Si quieres cambiar el tema de la salud, bueno, mejoremos la gestión. Hay tantas cosas que no pasan por la Constitución, pero hoy día todo, según ellos, va a cambiar y vamos a tener un Chile nuevo si cambia la Constitución. Yo me he opuesto desde que se firmó el Pacto por la Paz y la nueva Constitución. Siempre planteamos que este plebiscito jamás se debió haber hecho, porque tiene una ilegitimidad de origen, porque fue planteado fruto de la violencia extrema que se dio después del 18 de octubre, y ahora va a tener una ilegitimidad de representación, porque lo más probable es que vote menos gente que en la última elección presidencial, siendo que para los políticos esto es lo más importante que va a ocurrir en Chile. Bueno, iba a votar menos de 10 millones de personas, que serían los 2/3. Así como hay 2/3 para ponerse de acuerdo o para vetar algo, bueno, debería votar al menos el 2/3 de la ciudadanía, si que esto fuera lo más trascendente que ellos nos plantean. Te quiero colocar un tema que hoy es mucha inquietud en la ciudadanía, que es la parte de la seguridad, el tema de la seguridad. El tema de Carabineros, ¿tú harías una reforma en Carabineros? Primero reformaría el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Si claramente aquí los que quieren reformar Carabineros son los que tienen menos adhesión ciudadana. Carabineros puede haber sido cuestionado y en gran parte ha ido bajando su adhesión desde la ciudadanía, porque todos los días los políticos, los medios de comunicación cuestionan cualquier cosa que haga un carabinero. Pero la adhesión que tienen está cercana al 40%, y la adhesión que tiene el Parlamento, el Poder Judicial, el Gobierno, la Fiscalía, bueno, en algunos casos está bajo el 5%, y en el caso del Gobierno está bajo el 20%, no sé, estará en el 15%. Y todos ellos que están mucho más abajo en la escala de apreciación de la ciudadanía son los que quieren cambiar Carabineros, como si Carabineros fuera el culpable de todo. ¿Dónde quedan los jueces y garantías que liberan a todos los delincuentes una vez que Carabineros los detiene? ¿Dónde está la Fiscalía investigando, por ejemplo, con celo y dedicación, el asesinato de un chileno de bien
que muere asesinado por un comando terrorista en la Araucanía? ¿Dónde está la Fiscalía investigando todo lo que fueron los recursos truchos que llegaron del extranjero a las campañas de Michelle Bachelet? ¿Dónde está la Fiscalía investigando los falsos exonerados? Bueno, los problemas no están en Carabineros, los problemas están en los políticos y en la mala administración de la justicia que tenemos hoy día. Pero Por lo tanto, toda esta idea de Sebastián Piñera de modificar Carabineros yo creo que es un tremendo error. Pero tú no harías ningún cambio, tanto en la policía como en Carabineros de Chile a nivel de una reforma. A ver, claramente uno siempre puede estar modernizando y haciendo cosas, pero no es la primera prioridad hoy día modificar Carabineros. Si tú me dices, esa es la primera urgencia social, no lo es. La primera urgencia social hoy día es generar trabajo. La primera urgencia social hoy día es mejorar la atención de la salud con dignidad. Hoy día tenemos el tema de la pandemia que retrasó todas las operaciones y todos los procedimientos médicos que no eran de urgencia. Bueno, hoy día la lista de espera de auge creció al doble. Entonces tienes una serie de situaciones concretas que tienes que mejorar antes de pensar y dedicarle todo el tiempo a Carabineros. ¿Y por qué lo hacen? Porque eso les da pantalla, eso les da rating, eso les da algo de qué hablar de otros, porque no hablan de los problemas propios. Si esto es increíble, ven la viga en el ojo ajeno y no ven la paja en el ojo propio. O sea, el presidente podría estar hoy día disminuyendo el Congreso, porque lo dijo hace más de un año atrás, que en su cuenta pública, que iba a darle urgencia a la disminución del Parlamento, y se quedó dormido, y la ley también se quedó dormida. El presidente podría perfectamente combatir el terrorismo, y no lo hace. Entonces, tiene las prioridades cambiadas. Una de las cosas que queda la sensación en un sector de la ciudadanía es cómo controlas la violencia, cómo controlas las manifestaciones. Estamos en un 18 de octubre nuevamente, donde hay una votación de casi de 40.000 carabineros para proteger el orden público y donde a veces se siente, es una sensación nomás, una percepción incluso que puede ser absolutamente subjetiva de mi parte, de que cuál es el uso adecuado de la fuerza que se le permite a Carabineros de Chile para controlar manifestaciones, y después tenemos al Instituto de Derechos Humanos y Carabineros inhibidos, y de repente también la misma información que nace de Carabineros frente a ciertas situaciones que ocurren en las manifestaciones, no hay transparencia. O sea, hay una polvareda de un lado por el otro. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, a ver, la mayor responsabilidad de nuevo la tiene en este caso el gobierno y el mundo político. El mundo político porque no ha sancionado o no ha manifestado su oposición a la violencia, y ahí tenemos a Guillermo Tellier hace pocos días manifestando que él no va a llamar a nadie a no manifestarse y menos aún va a condenar la violencia, porque la izquierda radical, el Partido Comunista, contempla el uso de la violencia como una herramienta legítima para ellos para alcanzar el poder, y por eso usan la violencia física, verbal y virtual. Entonces tenemos una clase política que avala y es cómplice de esta violencia, y por otro lado tenemos un gobierno que siempre ha llegado tarde. Si esto el día 18 de octubre podría haber tenido, a pesar de haber llegado el 18 de octubre, que yo creo que llegamos en gran medida porque el presidente nunca cumplió las promesas que hizo durante la campaña, y la izquierda hábilmente utilizó eso para atacarlo y tratar de derrocarlo, pero el gobierno hizo todo tarde y mal. Sí, el estado de emergencia se declaró no el mismo 18 como nosotros se lo planteamos al presidente, sino que se planteó días después. Y después nadie defendió a los militares cuando habían diputados como el diputado Boric, que iba y insultaba a los militares en la Plaza Italia. O sea, se rompió esa barrera que existía de respeto hacia nuestras instituciones de las Fuerzas Armadas por gran parte por culpa del gobierno. Entonces, hoy día lo que se debe hacer es primero respaldar a Carabineros, no cuestionarlo. Si después de lo que pasó en el puente Pío Nono, bueno, todo el gobierno salió a rajar vestidura diciendo que eso no podía volver a ocurrir, pero primero le quitaron a los Carabineros la posibilidad de usar los lanzaguas como se usa en todo el mundo. En segundo lugar, le quitaron la posibilidad de usar los lanzagases, los vehículos lanzagases como se usan en todo el mundo. Y en tercer lugar, le quitaron el uso de las escopetas antidisturbios. ¿Qué les queda a los Carabineros? El rocío de agua y el contacto físico para detener a los violentistas. Por lo tanto, desde el gobierno le han hecho un daño enorme a la institución de Carabineros y al concepto de respeto a la autoridad. En el programa pasado tuvimos aquí a Gabriel Boric y yo le hacía la pregunta si en la Araucanía había terrorismo. Él dijo que no había terrorismo. ¿A tu juicio hay terrorismo en la Araucanía? No había. Boric, sí. Que no había terrorismo en la Araucanía.
Bueno, para él el asesinato de Jaime Guzmán tampoco fue un asesinato. Él exhibía alegremente la polera del senador Jaime Guzmán, asesinado con un tiro acá, y se juntó con el asesino de Jaime Guzmán en secreto, sin informarle a nadie, ha avalado la violencia del Frente Manuel Rodríguez en discursos públicos. Por lo tanto, claramente él es un cómplice y avala todos los hechos de violencia terrorista que hay en la Araucanía. Para él quizás la muerte de Pedro Cabrera no es un asesinato terrorista, no sé qué es lo que será para él. La muerte de Juan Barrios, quemado en un camión, a lo mejor tampoco un atentado terrorista. La muerte de los hijos del Lonco Cariqueo, quizás tampoco. La muerte del hijo de Osvaldo Antilef, quizás tampoco, asesinado en su casa. Los disparos que recibió una niña en un camión acompañando a sus padres entre Coyipulli y Angol, quizás tampoco. Entonces, claramente, él está capturado por la ideología y él nunca va a reconocer algo que vaya en contra de su ideología, porque, vuelvo a decir, la izquierda y sectores como el Frente Amplio avalan el uso de la violencia para alcanzar el poder. Para ellos es legítimo el uso de la violencia. Estas personas tampoco condenan los abusos de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, tampoco son capaces de ver el desastre económico y social que está viviendo Argentina, con un gobierno, entre comillas, progresista. No ven nada porque tienen anteojeras y lo único que quieren es alcanzar el poder para someter a la ciudadanía a su ideología, tal como lo han hecho en los países que ya le mencioné. ¿En la Araucanía cómo se resuelve el conflicto? Con inteligencia y con el uso de la ley. Y no estoy hablando de la inteligencia policial, estoy Cuando te refieres al diciendo uso de la la ley, inteligencia perdón, cuando te refieres al uso de la ley, ¿qué aplicaría en el uso de la ley? desde la ley del tránsito hasta el estado de excepción si fuera necesario. Hoy día hay vehículos que salen de las comunidades más violentas que no tienen sus revisiones técnicas al día. Ese vehículo no debería estar circulando en las calles. Hay vehículos que salen con patentes falsas. Ese vehículo debería estar detenido y el conductor también detenido porque eso es una infracción grave. Es utilizar un instrumento público es un hay dolo. Utilizaría todas las leyes tributarias para preguntarles cómo adquieren los vehículos. Ocuparía todas las leyes medioambientales para decirle por qué usted está haciendo una quema ilegal donde no tiene permiso para quemas. Usaría toda la ley de tributaria para controlar las guías de libre tránsito que son falsas. Usaría los planes de manejo de la CONAF para decirle, oiga, usted aquí va a cosechar un campo de 100 hectáreas y puede sacar tanta cantidad de madera y sacó el doble. Bueno, todas esas leyes hoy día no se aplican. Usaría la ley de seguridad interior del Estado cuando se destruye un municipio, cuando se destruye un juzgado de policía local. Bueno, todas las leyes hoy día están dormidas, nadie las ocupa. Le pediría al fiscal José nacional Antonio, que teniendo la determine un facultad, fiscal. perdón, te interrumpo, teniendo la facultad de aplicar esas leyes, ¿cuál es la razón por la cual no se aplica? ¿Es una razón de qué? Bueno, ¿Política? de nuevo, hay que ¿Política, de preguntarle. inhibición, de miedo? ¿Cuál es la razón? Mira, habría que preguntarle de nuevo, quizás en esos 15 minutos que me ofreciste con el presidente, yo le podría decir, presidente, ¿por qué no hace esto, esto, esto y esto otro? Porque no tiene justificación, salvo la falta de carácter, salvo la debilidad y el miedo a enfrentar a una oposición como corresponde. Aquí el ministro del Interior no debería tener ningún temor en aplicar la ley, aunque lo sancionen, porque vendrá otro ministro del Interior que sí lo va a tener que aplicar y que expliquen los parlamentarios por qué no quieren aplicar las leyes que rigen a todos los chilenos. Si en Temucuicui no se puede hacer ni el censo, quemaron los vehículos, han quemado vehículos municipales. Entonces, bueno, habría que preguntarle al presidente. Yo tengo claro lo que haría. Y si en algún momento se tuviera que aplicar la ley, la Constitución, el estado de excepción, solicitando el auxilio y la ayuda a las Fuerzas Armadas, lo haría, no me temblaría la mano. Porque ¿Qué, hoy día hay víctimas en la Araucanía que están en la indefensión. qué opinión tienes tú de los jueces, de la Fiscalía, del Poder Judicial, si están también con una ideología política actualmente hoy? Quiero que me lo contestes esta pregunta a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. José Antonio te hacía la pregunta, ¿qué opinión tienes tú de la Fiscalía, de los jueces, del Poder Judicial? Si están marcados también ideológicamente, a tu juicio, en muchos temas. A ver, yo en términos generales aprecio la labor que hacen la inmensa mayoría de los funcionarios del Poder Judicial, de la Fiscalía, o sea, del Ministerio Público, pero claramente hay algunos jueces y fiscales que tienen un sesgo político que
no habría problema que tuvieran una postura política, pero ya tener un sesgo político es muy grave. Y el mejor ejemplo es lo que ha pasado con el accidente del joven en el puente Pío Nono, donde la fiscal Chong señala que el carabinero es autor de un homicidio frustrado. Y bueno, si nosotros viéramos que la fiscal Chong siempre ha tenido una línea de investigación clara, que ha tenido buenos resultados, uno decía, bueno, se va a dar en el tiempo que se pueda acreditar lo contrario. Pero vemos las redes sociales de la fiscal Chong y nos damos cuenta de que tiene una animadversión evidente en contra de la institución de Carabineros de Chile. Si es cosa de ver lo que estaba publicado en su Instagram, de cómo se refería a Carabineros de Chile. Y después vemos al juez Fuica, a quien le tocó el tema, y vemos que el mismo juez que liberó a todos los vándalos que destruyeron el centro de Santiago una vez que fueron detenidos por carabineros. Por lo tanto, su línea política se ve reflejada en su actuar dentro de sus funciones, y eso es incorrecto, eso es muy condenable, y por eso se han ido desprestigiando, porque claramente en Chile, después de ver todo eso, uno puede decir, no hay justicia porque ese carabinero, el carabinero Zamora, no se levantó ese día pensando en que iba a asesinar a alguien. Cuando tú dices que hay un asesinato frustrado, quiere decir que tú pusiste todo de tu parte para lograr el objetivo que era asesinar a alguien, que había dolo, que había intención. Y aquí tú puedes ver todas las imágenes y te das cuenta de que el carabinero va, trata de detenerlo, choca con el joven se desestabiliza y cae por la baranda, no fue arrojado por la baranda. Bueno, y eso es lo que además ocupó todos los medios nacionales durante la semana completa y quedó en silencio el asesinato de don Pedro Cabrera. Entonces, claramente tengo hoy día una muy mala opinión de lo que ocurre dentro del Poder Judicial, sobre todo entre los jueces de garantía, los jueces orales, y lo que ocurre con el Ministerio Público. Ojalá se hicieran cambios importantes. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Tanto Nuevamente hablamos de una institución que es delicada en el tema de impartir justicia y que tú haces un diagnóstico bastante lapidario del actuar de un sector del Poder Judicial y qué cambios habría que hacer a nivel de la reforma en ese bueno, estamento. yo creo que la reforma procesal penal que llevamos adelante y que instauró en Chile un sistema absolutamente garantista requiere un análisis, una revisión, hoy día con ya años de experiencia, y ver si el sistema ha cumplido con las expectativas que se tenían inicialmente o no. Y te aseguro que cualquier examen objetivo de lo que nosotros podamos hacer en cualquier parámetro, nos vamos a dar cuenta de que el sistema no ha funcionado. Hoy día el fiscal nacional es como una figura intocable, o los fiscales regionales. Es muy difícil que se produzca una destitución de alguien que haga mal su trabajo, y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar vía legislación. Entonces, no es de facto. Todo lo que nosotros hagamos en el área del Poder Judicial, del Ministerio Público, tiene que ser vía legal. Y por lo tanto, habría que tener un Parlamento que esté dispuesto a hacer ese tipo de cambios para que las cosas mejoren. El sistema garantista no ha funcionado y el sistema de la Fiscalía, como la conocemos, como el Ministerio Público que hoy día conocemos, no ha dado los resultados que se quieren, y tenemos un fiscal nacional que ampara todas estas situaciones. Y para qué decir lo que ocurre en la Araucanía con el Poder Judicial y con la Fiscalía. No existen. ¿A ti te parece que el fiscal Abbott también está influenciado políticamente, ideológicamente? No sé si ideológicamente, pero claramente no está cumpliendo el rol de darle garantía a todos los chilenos de que se va a hacer un procedimiento investigativo en cada caso, y no solamente en los casos que tienen más connotación pública. Aquí vemos a los fiscales que se transforman en especies de actores de películas americanas, persiguiendo a ciertas personas o ciertas causas y dejando en el abandono total al resto de la ciudadanía. Y eso no puede ser. Por lo tanto, el fiscal Abbott, a mi juicio, no está cumpliendo con el rol que le han asignado, se le ha asignado, ¿no es cierto?, en la Constitución y en las leyes. Debería haber hecho muchos cambios. En el caso de la Araucanía, yo todavía siendo parlamentario le envié una carta señalando que se debía buscar un fiscal sin rostro, o por último un fiscal que no viviera en la zona para que no fuera víctima de amenazas, y que un fiscal concentrara todo lo que es el tema de terrorismo. Me dijo que no, o sea, contestó formalmente, muy amable, diciendo que la Fiscalía estaba haciendo todo bien y que no era necesario hacer modificaciones como las que yo planteaba.
Bueno, el resultado está claro, el terrorismo ha crecido y la cantidad de personas condenadas por hechos terroristas es ínfima. Quiero ir a un tema ya a la vida de José Antonio Kast. Se hace también una crítica al sector de la clase política a todo nivel y es transversal. No tiene que ver con un sector en particular en los temas de transparencia, en los temas del ejercicio de sus funciones, en los privilegios. Y hay un artículo que fue publicado por La Tercera respecto a tu vida personal, patrimonial, respecto al tema famoso de los paraísos fiscales en Panamá. Se decía en aquel artículo que tú habías hecho una declaración de patrimonio el 9 de julio del 2014. Entre muchas sociedades declaraste tener un 10% de empresas en inversiones Bavaria, 10% de inversiones Linderos, 40% de empresas de inversiones San Miguel. Pero esas sociedades están controladas por nuevas matrices que tienen instalación en paraísos fiscales en Panamá. ¿Eso es así? ¿Es La correcto información de eso? la tercera, a ver, la información de la tercera, si tú puedes revisar los artículos que venían después, trae toda la aclaración del tema. Por lo tanto, respecto de mi persona, yo no tengo ninguna sociedad, ninguna participación en ninguna sociedad que esté en el extranjero. Distinto es que si mi familia y yo como parte de ella inicialmente se generó todo un proceso para invertir en el extranjero. Eso es sí, eso es cierto, yo nunca lo he negado y lo planteé también y en las aclaraciones en la tercera está todo muy establecido. Por lo tanto, sí, mi familia tiene inversiones en el extranjero y para invertir en el extranjero uno tiene que buscar los canales para llevar los fondos hacia el extranjero pagando todos los impuestos que corresponden. Entonces, claramente ahí se levantó una noticia que tiene después una bajada, no por la tercera, sino por intencionalidad de algunos medios de comunicación, de algunas personas que instalan como la duda. Pero tú puedes revisar que la noticia nunca más siguió. ¿Y por qué no siguió? Porque no había nada más que investigar ni decir que había algo incorrecto. Por lo tanto, esa noticia que tú planteas ahí es de hace más de un año atrás. Y si Así es. fuera real, bueno, seguiría la noticia en plenitud y no lo ha sido. Y yo creo que esa es la mejor forma de decir, mira, no había nada, porque si no, déjame decirte, con la figuración pública que yo tengo, esto seguiría permanentemente. Y los únicos medios que lo siguen haciendo siguen siendo medios como, por ejemplo, el medio gamba.cl. Por lo tanto, yo habría esperado que tú también hicieras esa investigación antes de preguntarme y dejar la sombra de duda de que ahí había algo incorrecto, porque en el tiempo ya se aclaró. ¿Cuánto hay de conflicto de interés todavía en estos temas en Chile? ¿De qué tipo? De la clase política en general, a tu Bueno, juicio. todos en algún momento tenemos cruces de ciertas situaciones. Tú eres periodista y yo podría decir, bueno, tú tienes conflicto de interés en las preguntas que haces, los invitados que haces, porque tienes esta tendencia, participas en este grupo religioso. Es muy difícil establecer esa línea. Lo importante es que las cosas no crucen las fronteras, que tú no hagas abuso de tu poder o de tu capacidad de comunicar para mejorar tu propia situación. Y eso siempre va a haber que combatirlo. Esos son verdaderos conflictos de interés, porque alguien podría tener un campo y ser diputado y no va a poder legislar en temas agrícolas, o alguien podría ser abogado y si es que no está litigando contra el Estado, no puede nunca más ver una causa judicial, aunque sea un choque del mismo. Entonces, depende cómo se interprete y de cómo nosotros hagamos cumplir la ley. Pero el primer conflicto de interés es el que partimos conversando, el nepotismo. Bueno, enfrentemos el nepotismo, porque cuando tú eres fiel en lo pequeño, también vas a ir siendo fiel en lo más grande que se te va asignando. ¿Cómo va el Partido Republicano? ¿Cómo va una eventual carrera presidencial de José Antonio Kast? ¿Cómo visualiza el 2022, el 2021? Bueno, yo espero que tengamos el partido constituido a nivel nacional. Hoy día ya estamos constituidos en 10 regiones, nos faltan 6. Hay 3 regiones donde nos ha costado un poco más y que aprovecho de decirle a las personas que nos puedan estar escuchando en la región de Atacama, en la región de Aysén, en la región de Magallanes, que nos ayuden en eso, que vayan a la página del CERVEL, www.cervel.cl, al link Partido de Información y con su clave única se inscriban y hagan posible que seamos un partido a nivel nacional. Para yo poder ser candidato presidencial el año 2021, necesariamente el partido tiene que estar inscrito a nivel nacional. Estamos convencidos que lo vamos a lograr, nos ha ido bien, a pesar de la violencia que se generó desde el 18 de octubre en adelante, donde la gente de la izquierda más radical
atacaba y agredía a todas las personas que por nuestro lado estaban solicitando firmas en las notarías. Y después del tema del 18 de marzo, bueno, tuvimos que irnos a todo el mundo virtual y solicitar las inscripciones a través de la página web del CERVEL, en lo cual nos ha ido muy bien, como te digo. Ya estamos constituidos o en proceso de constitución en 10 regiones, nos quedan 6. En 3 de esas 6 hemos avanzado bastante, que es Arica, Parinacota, Tarapacá y Los Ríos, y nos queda todavía el trabajo un poco más arduo en estas regiones de Atacama, Aysén y Magallanes, pero lo más probable es que estemos constituidos y yo pueda pedirle al partido que me nomine como candidato presidencial, que sí debo decir que he tenido siempre un interés de estar nuevamente en la papeleta electoral. Cuando se habla de la figura de José Antonio Kast como de extrema derecha, fascista, el Bolsonaro chileno, cuando hay académicos como José Mesa Sancho que se refieren, yo no puedo entender cómo gente que transita en el metro podría votar como presidente a José Antonio Kast. ¿Cómo tú recoges toda esa vocería? En el Yo no puedo Chile, sobre todo en entender el que Chile que estamos viviendo hoy, digamos. bueno, yo no puedo entender que un científico prestigiado, que sabe mucho de astronomía y otras cosas, hable de política, siendo que no sabe nada de política. Él tiene un prejuicio respecto de personas, no solamente respecto a mío. Yo no le discuto a él su capacidad científica, pero sí le discuto su capacidad de diálogo, su capacidad de análisis político, porque lo que él señala es mentira. Yo baso todos mis planteamientos en el sentido común, y es lo que hemos hablado acá. Tú me has preguntado todos los temas, yo he contestado tranquilamente de todos los temas, y puedo hablar de cualquier tema y debatir de cualquier tema con argumentos, sea de economía, de salud, de educación, de vivienda, relaciones exteriores, defensa. Bueno, ¿qué problema hay en que yo tenga opinión? ¿Por qué no puedo tener opinión? ¿Por qué no puedo decir que yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural? ¿Por qué no puedo decir que yo creo en la libertad de enseñanza y en el derecho de los padres de ser los primeros educadores de sus hijos? ¿Por qué yo no puedo defender la libertad de culto? Que son todas materias que se han ido cuestionando por esta izquierda radical. Yo no le discuto a este científico sus descubrimientos en astronomía, pero ¿por qué él me discute a mí la posibilidad de defender la vida? ¿Por qué me discute a mí la posibilidad que yo tengo de defender la familia como núcleo fundamental de la sociedad? Entonces, claramente, él está capturado por una ideología que no le permite ver la realidad. Yo lo que digo, lo digo con fundamentos y desde el sentido común, jamás desde la pasión, siempre desde la razón. José Antonio Kast, ciencia ficción nuevamente, sale electo presidente 2022. En temas de salud, en temas de educación, en temas de pensiones, incluso en temas de seguridad, pero los 3 primeros, ¿qué es lo que haría en los primeros años de gobierno como presidente José Antonio Kast? En salud claramente hay que mejorar, primero hay que hablar con la verdad y después hay que mejorar la gestión. Y digo hablar con la verdad porque todos los candidatos prometen que van a solucionar todas las situaciones, por ejemplo, de los médicos especialistas a lo largo de todo Chile. Y eso no es posible porque no tenemos la cantidad de médicos necesario para poder hacer eso. Estamos muy lejos todavía de los números de la OCDE, con la cual nos gusta comparando en la cantidad de médicos disponibles por habitantes. Y la gestión es evidente que hay que mejorarla. Estamos haciendo un estudio sobre el tema de las camas que están vinculadas entre la salud y lo social. Y al menos el 5% de las camas clínicas en Chile están ocupadas por personas que, estando en condiciones dadas de alta, no tienen una red familiar que los reciba. Una cama para un adulto no valente en una fundación está en un valor mes de cerca de, perdón, sí, en un valor mes de cerca de 25, un valor día de cerca de 25 días, de 25.000 pesos diarios. Y una cama hospitalaria en cerca de 120.000 pesos diarios. Bueno, si tú calculas el gasto hoy día que tenemos en ese tipo de camas en la red de salud, son cerca de 1.200, 1.500 camas diarias que se ocupan en personas que podrían estar dadas de altas. Bueno, multiplica 1.200 camas por 80.000 pesos al menos, siendo conservador, por día, y multiplica las mismas 1.200 por 25.000 pesos al día y te vas a dar cuenta de que podríamos tener ahí, solamente ahí, un ahorro de cerca de 50 millones de dólares al año. Bueno, y así suma y sigue. El no construir el hospital de Chillán vía concesionada
la construcción, el edificio, bueno, implicó que todavía no se construye, ya han pasado 8 años casi desde que se detuvo esa construcción, y que le va a salir el doble de caro. Entonces, hay un problema de gestión real hoy día que debe enfrentarse. Lo mismo que hablábamos del nepotismo, en salud también existe funcionarios que deben ser el 5% o el 10% de los funcionarios que no están cumpliendo una función de salud, están ahí porque alguien los apitutó. Entonces, lo principal en salud es la gestión y la libertad de elección. Nosotros tenemos que modificar muchas cosas en el COMPIN, muchas cosas en FONASA. Tenemos que ampliar la posibilidad de tener servicios de mayor resolución en los consultorios. O sea, hay muchas cosas que hacer y tenemos un plan de salud en una institución que se denomina Ideas Republicanas, que es un centro de estudio, donde estamos elaborando junto a más de 200 personas que trabajan de manera voluntaria y son expertos en el área, un plan de gobierno en las distintas áreas. En educación también hay que mejorar en mucho la gestión y darle también cierto grado de libertad a los padres y apoderados de elegir proyectos educativos. Todo lo que hizo el ministro Izaguirre de quitarle los patines a algunos y no dárselos a nadie, bueno, es un tremendo daño a la educación. Y después en pensiones, claramente tú tienes que hacer modificaciones. Perfectamente tú puedes tener una AFP estatal, tú puedes sincerar algunos de los temas que están ahí, por ejemplo, el tema de la edad, que se considera los 110 años de sobrevida. Bueno, eso hay que cambiarlo y hay que bajarlo a los 85 o a lo que es el promedio de expectativa de vida de la nación y por sobre eso instalar un seguro de sobrevida. Tienes que lograr que las personas, todas, incluso los independientes, coticen para su jubilación. Hoy día hay muchas personas que reciben ingresos que no son declarados y por esos ingresos no ahorran. Y eso lo podemos ver en el rubro de la gastronomía, de la hotelería, del transporte público menor, donde personas reciben propinas o reciben pagos sin emitir una boleta y por lo tanto no tienen la conciencia de ir ahorrando para el futuro. Tenemos que modificar la edad de jubilación para las personas que han nacido a partir del año 2000, porque la expectativa de vida que nosotros tenemos hoy día es distinta a la que existía en el año 70. Hoy día la expectativa de vida de Chile es muy superior a la de los otros países latinoamericanos. Bueno, y eso hay que sincerarlo, porque si tú ahorras 40 años para una sobrevida de 20, es distinto que si ahorras 40 años para una sobrevida de 30. Aquí hay que hablar de nuevo con la verdad, no engañar a las personas y no hacerles creer que vamos a tener un mundo perfecto con un Estado gigante, abusador como el que tenemos hoy día, que se gasta todos los impuestos. Y si no cortamos el gasto político. Tenemos que cortar el gasto político y tenemos que mejorar mucho la gestión. Nos quedan casi un par de minutos de programa y no puedo dejar de hacerte la pregunta desde el punto de vista de la agenda valórica ante un eventual cambio de la Constitución. ¿Tú crees que abre la puerta en Chile al aborto libre y al matrimonio igualitario, a lo cual tú has tenido una posición muy clara respecto a esos temas y cómo visualizas eso? Bueno, claramente aquí se va a producir un cambio si es que se modifica la Constitución. Hoy día el artículo 19, número 1, dice que se protege la vida y la identidad física y psíquica de las personas y que la ley protege la vida del que está por nacer. Si eso no está, claramente vamos a entrar al aborto libre. Hoy día ya tenemos aborto en 3 causales, que es muy cercano a lo que es el aborto libre, pero sin ese artículo perfectamente podría haber aborto hasta el día antes del nacimiento. ¿Para qué hablar en los temas de familia? Hoy día el artículo número 1 de la Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Bueno, eso lo van a eliminar, lo van a vetar los del tercio. Y si entramos ya al artículo 19, número 8, que habla de todo lo que es la libertad de conciencia, la libertad de culto, bueno, olvídense, la libre manifestación de todas las creencias y, por ejemplo, algo que es fundamental para el mundo de fe, que es poder utilizar los templos y sus dependencias para el culto sin tener que pagar tributos. Hoy día todos los templos de cualquier culto y todas las dependencias directas están exentas de tributos, exentas de contribuciones. ¿Eso ustedes creen que va a quedar? Es muy difícil que quede y por lo tanto muchas de las iglesias que hoy día están a lo largo de todo esas contribuciones. Entonces, en el tema de familia, en el tema de vida, en el tema de libertad de expresión, en el tema de libertad de culto y en el tema tributario, creo que van a haber cambios sustanciales para peor y no para mejor.
José Antonio Caz, gracias por haber venido aquí Sin Censuras. Esperamos también tenerte en una próxima oportunidad. Gracias por el tiempo que nos has brindado y en debatir todos los temas, como siempre lo haces, muy asertivamente, muy claramente y también muy sólidamente la postura que tú manejas en cada uno de esos ámbitos. Muchas gracias y encantado de haber estado en tu programa. Siga participando ahí a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sin Censuras, donde la verdad sale a la luz.